He aquí, yo vengo pronto. Este tema de tabla escatológica de Lucas lo explicaremos en 2 videos. En este primer video estudiaremos 3 pasajes del Evangelio de Lucas que aportan información sobre profecías de los últimos tiempos referentes al regreso de Jesús. Haremos un análisis primeramente dividiendo estos pasajes. Después se asignará un nombre a las divisiones obtenidas y estos serán los temas principales del análisis. Desarrollo. Lucas 21, del 5 al 36. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, aquí vamos a hacer una división, en el versículo 8. Ok, seguimos. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando digáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediato. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Aquí vamos a hacer otra división. Dice, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de estas cosas, aquí vamos a hacer otra división. Pero antes de estas cosas os echarán mano. Aquí vamos a hacer una división. Os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis, aquí vamos a hacer otra división, en el versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen de aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señal en el sol. Vamos a hacer otra división en el 25. Okay. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán, aquí vamos a ver otra división.
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Aquí en el 29 vamos a hacer otra división. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, que cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí tenemos ya el pasaje de Lucas 21, del 5 al 36, dividido en 9 secciones, que fueron las divisiones que hicimos en este documento de Word. Ahora lo que haremos será pasar estas divisiones a una tabla de Excel en una columna para posteriormente ponerle un nombre a cada sección que nos va a ayudar para poder identificar las diferentes partes en las cuales se va a hacer el análisis de este pasaje de Lucas 21. Aquí tengo una tabla de Excel preparada donde he hecho esta columna en la cual está el pasaje de Lucas 21 del 6 al 36 ya con las divisiones en diferentes celdas. Aquí podemos ver, tenemos la primera división que era del 5 al 7, la segunda división del 8 al 11 y así posteriormente podemos ver que esta columna tiene las divisiones en las cuales se había hecho el pasaje de Lucas 21. Ok, acá tenemos otra columna, la columna B, donde asignaremos temas principales para cada sección que se ha hecho. Aquí tengo ya los temas principales con sus nombres asignados a cada sección. Y vamos a hacer un repaso de la lectura para ver cómo estos nombres van de acuerdo a lo que está hablando el pasaje del capítulo de Lucas. La primera división dice lo siguiente. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Muy bien, aquí vemos el inicio del discurso y Jesús les hace referencia a que el templo sería destruido. Y las preguntas que le hacen a Jesús le dicen: ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser el templo destruido? ¿Y qué señal va a haber cuando esto vaya a pasar? Entonces a esta sesión le voy a llamar preguntas hechas a Jesús acerca del futuro. Quiero hacer aquí una observación. Aquí vemos que parece ser que le hacen dos preguntas al Señor. Sin embargo, las dos preguntas están relacionadas con lo mismo. Están hablando acerca de la destrucción del templo. En el discurso de los olivos vamos a ver al menos dos preguntas. Y una es referente al templo, a la destrucción del templo y la señal de cuándo va a ser destruido. Y otra a cuándo va a venir el Señor, va a regresar por segunda vez. ¿Y qué señal va a haber antes de que Él regrese? Ok, solamente que aquí en Lucas nada más vamos a tener lo referente a la primera pregunta. Y en Mateo vamos a encontrar la segunda pregunta que nos dice: ¿y qué señal va a haber antes de que tú regreses? Sin embargo, a pesar de que aquí en Lucas solamente se hace referencia a una sola pregunta, que es la señal de la destrucción del templo, ¿cuándo va a suceder? Jesús le da a sus discípulos la señal de cuándo Él va a regresar. Por lo cual vamos a ver que aquí en Lucas vamos a encontrar la respuesta a las dos preguntas, tanto a la destrucción del templo como los eventos previos y la señal antes de que Él regrese por segunda vez. Siguiendo el relato, dice el versículo 8. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo:
yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando llegáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inminente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror. Bueno, aquí podemos ver varios elementos, ¿no? Desde la aparición de falsos cristos hasta las guerras, rumores de guerras. Y esta parte le vamos a poner principio de dolores. ¿Por qué? Porque a esto Jesús le llama principio de dolores. No lo hace aquí en Lucas, pero sí lo hace en Marcos y Mateo. La siguiente sección dice, y habrá terror y grandes señales del cielo. Aquí vamos a ponerle señales del cielo. Versículo 12 dice, pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Había hecho esta división, pero antes de estas cosas. A esta parte le voy a poner simplemente así, antes de, porque me va a ayudar a organizar la tabla de una forma más explicativa. Y dice, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En esta porción Jesús está hablando de una persecución a causa de dar testimonio de él, y por eso a esta sección le vamos a poner los mártires cristianos. Ok, seguimos adelante. Versículo 20. Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque esos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que creen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí, como estamos viendo, Jesús ya está dando respuesta a la primera pregunta que le habían hecho. Y la pregunta era, ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y Jesús les dice, bueno, la señal será cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. Entonces su destrucción ha llegado, ¿sí? Entonces en esta porción en verde podemos ver la señal y la respuesta a la primera pregunta. Seguimos en el versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Bien, a esta parte igual lo vamos a nombrar señales en los cielos. Y recordando, en la parte de acá arriba también tenemos otro tema que le habíamos puesto, señales del cielo. Sin embargo, como vemos aquí, esto en el versículo 11, que nos hablaba del terror, las grandes señales del cielo, posterior a ello, dice, pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán. O sea que aquí nos estaba hablando que antes de que sucedan las señales del cielo, va a venir una persecución, que era la persecución de los mártires cristianos. Ok, después de que explicó entonces la persecución de los mártires cristianos, y después de que dio la señal y la respuesta a la primera pregunta, vuelve a retomar la parte de las señales en los cielos, pero ahora sí nos explica de qué se tratan. Y nos dice que las señales van a estar en el sol, en la luna y en las estrellas. Después vamos a ver que el libro de Mateo nos da un poco más de explicación con respecto a lo que va a suceder con estos astros. Pero también nos habla de una angustia y de un temor que les va a causar a los hombres el estar viendo que algo va a suceder, que algo va a sobrevenir, y esto va a hacer que desfallezcan sus propios corazones.
Y nos dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta cuestión de las potencias de los cielos es algo que nos va a ayudar mucho para poder entrelazar Apocalipsis con el discurso que Jesús está dando aquí. Y bueno, podemos entender que el sol, la luna y las estrellas son potencias de los cielos. Sin embargo, vamos a ver posteriormente en Apocalipsis que la extensión es mayor. Y eso nos va a ayudar mucho para poder darle una dimensión más completa a estas señales en los cielos. Siguiente sección, versículo 27. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aquí Jesús está hablando de su segunda venida. Y algo muy importante que tenemos que resaltar es que dice que Él viene en una nube con gran poder y gloria, lo cual nos da a entender que su venida va a ser una venida visible para todos. Esto hay muchísimos textos que nos van a ayudar a sustentarlo, porque hay una creencia que dice que cuando Jesús venga va a venir en secreto. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto, que Jesús dice que vendrá en una nube con gran poder y gloria. Y Mateo nos va a ayudar a entender que esta venida de Jesús en una nube con poder y gloria es para realizar lo que en la iglesia se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, entonces a esta sección en verde también le vamos a poner señal y respuesta ahora a la segunda pregunta, que como les decía no está registrada aquí en Lucas, pero Mateo sí la registra explícitamente. Y por último vemos acá un relato del versículo 29 en adelante que dice lo siguiente. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar preparados en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces a esta sección, que está cargada de advertencias, le vamos a poner advertencias de estar preparados para la segunda venida de Jesús. Otro pasaje que encontramos en Lucas acerca de los tiempos del fin se encuentra en el capítulo 17, de los versículos 20 al 37. Vamos a analizar este pasaje y vamos a hacer las divisiones, teniendo en cuenta ya los temas principales que determinamos para Lucas capítulo 21, para posteriormente, después de hacer estas divisiones aquí en Lucas 17, integrar a la tabla anterior. Versículo 20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ok, aquí vamos a hacer una división recordando que tenemos un tema principal en Lucas 21 que habla de las preguntas hechas a Jesús. Dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán helo aquí o helo allí. Aquí vamos a hacer otra división del versículo 23. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo hasta el otro. Aquí del versículo 24, otra división. Así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación.
Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Y aquí en 26 vamos a hacer otra división. 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Bueno, esto es lo que encontramos en Lucas capítulo 17. Y por último en Lucas encontramos en el capítulo 9, versículo 26, también otra alusión que Jesús hace en cuanto a su venida. Y Lucas 9:26 dice lo siguiente, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. También vamos a añadir este pasaje a la tabla que ya tenemos. Bueno, continuando, aquí tengo ya la tabla que teníamos de Lucas 21 con sus temas principales asignados ya con nombre. Y aquí he puesto la columna con Lucas capítulo 17 del 20 al 37 y con Lucas capítulo 9 versículo 26. Y aquí he acomodado las divisiones que hicimos del capítulo 17 de este pasaje, de tal forma que el versículo 20 dice lo siguiente, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo. Claramente vemos que esta parte entra dentro del tema principal, preguntas hechas a Jesús acerca del futuro. Y Jesús responde, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Esta parte va a ser única en todos los evangelios, solamente lo registra el libro de Lucas, y como tema principal le vamos a poner el reino de Dios. Bueno, sigo bajando y encontramos esta parte de aquí, de Lucas 17, versículo 23. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Esta parte está hablando de alguna confusión que va a haber con respecto a la venida de Jesús, que van a decir, mira, acá está, ya llegó, está aquí, ya llegó, está acá. Y Jesús dice, no vayas ni lo sigáis. Y habla de que su venida va a ser totalmente visible, ¿no? Como para que no estén esperando que esté en secreto y que tengan que ir a algún lugar para verlo. Por eso dice que será como un relámpago cuando fulgura y resplandece. O sea que es evidente para todos. Entonces, esta parte es diferente a lo que habíamos visto en Lucas capítulo 21. No le voy a asignar ahorita el tema principal porque al analizar Mateo y Marcos nos va a quedar más claro para poder asignar el nombre del tema principal. Aquí está el versículo de Lucas 9:26
Dice, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la de su Padre y de los santos ángeles. Es muy claro que está hablando de la respuesta a la segunda pregunta, que es cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Entonces lo vamos a poner en este tema, que son señales y respuestas a la segunda pregunta. Y por último, ya en Lucas capítulo 17, del versículo 26 en adelante, nos damos cuenta que esta sección entra en las advertencias que Jesús le está dando a su pueblo para que estén preparados en su segunda venida. Y por lo tanto vamos a dejarlo aquí. Ahora lo que voy a hacer va a ser integrar Lucas capítulo 17 del 20 al 37 y Lucas capítulo 9 versículo 26. Lo voy a integrar en una sola columna con Lucas capítulo 21 del 6 al 36, de tal forma que nos quede todos los pasajes de Lucas que hablan del tiempo del fin en esta sola columna. Aquí ya tengo esta columna C con todos los pasajes que tenemos en Lucas que hablan del tiempo del fin. Están los pasajes de Lucas 21 del 6 al 36, están en color negro. Los pasajes de Lucas 17 del 20 al 37 van a estar en color verde y el pasaje de Lucas 9:26 que va a estar en color rojo. Y así de esta forma ya tenemos un orden de todos los pasajes de Lucas que hablan de la venida de Jesús. Aquí está en verde, aquí está en negro para que podamos tener claro que son pasajes diferentes. Quiero mencionar esto, de esta parte de las señales a los cielos, que aquí solamente se hace una mención, pero no se explica. Pero si seguimos esta línea color mamey, nos va a llevar a la parte donde ya está explicada las señales a los cielos.